Buen día, alegría. Buen día, alegría. Bienvenidos al último capítulo de Arpas 2. La semana pasada nos hemos quedado en la fortaleza Rey Jebús, en la página 1100. Ahora vamos a saltar a la 1104. En la anterior charla hablábamos justamente cuál era el reino que esperaba el Maestro Jesús, muy distinto al reino que esperaba el Sheikh Ilderim, un reino con un salvador, pero con ejércitos y con todas esas cosas, muy contrario a lo que decía el maestro. Y de toda esa charla son diálogos muy lindos y apreciaciones muy lindas que hace el maestro, pero por ejemplo salto a la página 104, un poquito más abajo de la mitad, que cuando pensamos en el hoy, en el día a día, desde el punto de vista de instituciones, de partidos políticos, de líneas religiosas, siempre buscamos la igualdad entre los hombres, buscamos un mundo de paz, y se hacen desde manifestaciones hasta colectas, se hacen muchas cosas para tratar de tener un mundo mejor. Y el maestro le decía esto: cuando nuestros caminos se hayan enderezado en la eterna marcha de la vida, cuando nuestros labios se hayan purificados como los del profeta Isaías, al contacto de un fuego divino, y no destilen el engaño y la mentira, cuando nuestras manos estén limpias como el pan de flor de harina que adorna nuestra mesa, cuando nuestros ojos no se deleiten en los placeres lúbricos y sólo busquen gozarse en las obras de Dios para alabarle eternamente, entonces, amigos míos, caerán sin esfuerzo los tiranos, los déspotas, se romperán las cadenas de todas las esclavitudes, se abrirán las puertas de todos los calabozos, las armas se oxidarán en las cuevas de las fortalezas, los gritos de guerra se transformarán en canciones de cuna, las barcarolas de pescadoras en cadencias de doncellas sentadas al telar, en cantares de labriegos segando sus trigales dorados y endechas de pastores observando sus ganados. Solo cuando nuestras manos estén limpias y cuando nuestra boca no destile engaño y mentira, y cuando nuestros ojos se deleiten con las grandezas del Señor. Algo tan simple, tan elemental como eso, es suficiente para poder borrar todo aquello que ha sido motivo de guerras durante siglos. Algo tan fácil de comprender y posiblemente tan difícil de realizar por nuestro estado de evolución. Y justamente, aclarando un poco este punto, y entrando cómo el ser humano depende siempre de otro ser, sea divino o sea físico, en la página 1105 le dicen al maestro: Hosana al profeta de Jehová, al que viene en nombre del Señor, al Salvador del oprimido pueblo de Israel. ¿Y qué le contesta Yahshua? Le dice: el hombre de bien se salva a sí mismo, contestó Yahshua, tendiendo sus manos hacia todas las manos que buscaban estrecharlas. Qué interesante cómo la gente, al verlo un ser tan grandioso como lo era, buscaban tocarlo, buscaban agarrarlo, buscaban de qué asirse para ser salvos. Y lo único que contestaba el maestro era eso: el hombre de bien se salva a sí mismo. Una frase tan cierta cuando nosotros siempre estamos, es la típica, ¿no? Cuando estamos en apuros es: Padre, sálvame, Padre, házmelo estito, házmelo el otrito, porfa, Padre, juro que me voy a portar bien, ¿no? La típica de poner una especie de promesa para obtener un bien. Y de pronto buscamos tantas formas de querer redimirnos, buscamos, qué sé yo, ir al altar de rodillas, buscamos ir a pie tantas cuadras o tantos kilómetros para cumplir determinadas promesas de fe, buscamos inclusive hacer penitencia en nuestra vida diaria, que uno mismo se autoimpone la penitencia para poder llegar a una dádiva de sacrificio. Es de una u otra forma, inclusive puede rayar en la flagelación, sea mental o física, ¿no? Desde las antiguas épocas donde por su culpa uno se daba de, no es garrotazos, ¿qué es? Cuando se da como azotazos, garrotazos, azotazos, no hay que ser tan drásticos. Y de pronto, y justamente implorando una salvación, donde de pronto también surgen una serie de discursos de diferentes religiones, donde se nos dan toda una serie de fórmulas
para conseguir la salvación, ¿no? Desde principios de lo que está bien y lo que no está tan bien, y que obviamente deriva de cultura en cultura. Lo que está bien para nosotros no está tan bien para el Medio Oriente y viceversa. Y como que más o menos cada uno se acomoda en el lugar que ha nacido y en la cultura que ha crecido. Pero sin embargo, una vez más, sea cual fuere la doctrina que se sigue, toda la teoría que pueda ingresar a través de libros, a través de gurús, a través de distintos maestros, el mismo maestro nos decía, el hombre de bien se salva a sí mismo. ¿Y con qué? Retomando un poco diciendo, cuando sus palabras no destilen engaño ni mentira, y cuando sus manos estén limpias, y cuando su vista se solace simplemente con la creación del Padre. Algo tan sencillo como eso, que va más allá de cualquier doctrina religiosa, como lo digo, y que va más allá inclusive de fórmulas, que a veces uno se aferra tanto a las fórmulas, a las recetas religiosas, podríamos decirlo, que a veces un poco confundimos. Si bien en todas las líneas espirituales hay, llamémoslo, ceremonias, si bien hay ciertos rituales para cumplir determinados objetivos, llega un momento donde muchas de esas ceremonias, o de esos rituales, o de esas protecciones, o como quisiéramos llamarlo, a veces sencillamente no están al alcance de nuestro entendimiento. Lo entendemos, pero no lo comprendemos, o lo comprendemos, pero no podemos llevarlo a cabo, o nos conflictuamos con lo que comprendemos, ¿no? De pronto uno empieza a profundizar en alguna línea religiosa, filosófica o meditativa, y de pronto se le hace tanto bollo a la cabeza que decía, antes sin esto estaba en paz. Antes sin tanta teoría me sentía en paz y vivía mejor. ¿Por qué ahora no puedo sobrellevar eso? Entonces te empieza a cansar, te empieza a aburrir y dices, prefiero dejarlo todo y volver como era antes. Y cuando te pones a pensar, eso de volver a antes no necesariamente significa volver a tu vida como era antes. Porque si tu vida como era antes de pronto no ha sido satisfecha por algo, has buscado un camino. Pero tal vez entendamos volver al principio, que es distinto volver a antes. Y volver al principio, lo más elemental es como se era en un principio. Había un padre, bueno, hay un padre, donde lo que se respetaba eran sus obras, donde lo que privaba en muchos años atrás, si se fijan, antes más valiosa era la palabra que tu firma. La palabra era una cuestión de honor. O cuando realmente se respetaba el principio, justamente, como decían en esas épocas, de tu dignidad. O sea, lo que yo digo así es y no te estoy mintiendo, es en serio. No necesitas dudar de mí. Y con el pasar de los años muchas veces se cayó en aprovechar del pánico de eso, para engañar, para mentir, y a raíz de esas mentiras que van desde la cotidianeidad hasta nuestra vida más profundamente espiritual, es donde empiezan todas las confusiones, donde cada uno empieza a decir, yo tengo la verdad, tú no, si no estás conmigo no estás en el camino correcto. Y eso lleva a mucha gente a confundirse, dice, otra vez otro Dios, ya no sé en qué Dios creer, ya no sé en qué línea creer. Además, entre las mismas líneas religiosas existen paradojas muy grandes. Entonces sientes que estás defraudado, sientes que la gente te engaña. Inclusive en las mismas congregaciones hay división en una misma congregación. Unos que te dicen, no, tienes que rezar un poquito más antes, no, otro despuesito porque es mejor. Y lo único que lleva a eso es a una confusión totalmente mental que bloquea nuestro más profundo sentir de bondad, donde inclusive no necesitas ser una persona ilustrada y haber leído tantos libros y haberte llenado de teoría, cuando lo único que necesitas ser es un hombre de bien, que esté para apoyar ahí al prójimo, que esté ahí para no engañar, que esté para ahí para solazarse con las obras del Padre, en cualquier sentido de la palabra. Sea que le haya caído en la vida algo bueno como algo no tan bueno, igual comprenderá que eso es para el aprendizaje de uno mismo y no necesita entrar en mayores reflexiones filosóficas como para decir, solo siendo una persona de bien y teniendo al Padre, sea cual fuera la religión, dentro de mi corazón, sé que con eso podré llegar y seguir adelante. Nada más que con eso. Pero a veces, como decía, al hombre nos encanta complicarnos la vida, a veces inclusive un poco con ese ego espiritual, ¿no? Y es natural porque de pronto la gente se entusiasma al descubrir cosas y lee más y se quiere informar más y visita más
congregaciones, busca más líneas nueveristas. Eso me ha pasado a mí y creo que a mucha gente, y al final uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? No entiendo todo esto. Entonces, creo que para mí lo más sano es que tienes obviamente todo el derecho de ver en otros libros, en hablar con otras personas, porque todos son testimonios de vida, todos son formas distintas de ver el mundo. Y creo que hoy hay uno, como también lo decía en Llave de Oro, lo que más debe afianzar en su vida es el sentido del discernimiento. No todo lo que te dicen calza para ti, porque tal vez no estás en capacidad de comprenderlo, pero sí te puede ayudar por lo menos a dar un pasito más en la medida de cómo quieras encarar tu vida espiritual. Mucha gente, por dar un paso más deprisa, se autoimpone formas de vida, se autoimpone formas sociales de vida, y lo único que hace es forzarse, y llega un momento donde explota y dice, oye, no seré hipócrita, no puedo hacerlo, no me da, no estoy en la capacidad. Y como alguna vez también decía en Llave de Oro, cuando se llega al más grande o a los más grandes sacrificios, no es por obligación, sino por la grandeza del espíritu, que no necesita de las cosas groseras para estar en profundo contacto con el Padre. Y un poco pensando en esto de que el hombre siempre anda buscando una forma de hacer el bien, o una forma de retribuir o de atraer la caridad o un bienestar mejor para una sociedad mejor. Hay una parte en la página 1107, que están hablando sobre la Santa Alianza, y para mí ha sido muy clarificador, porque a veces siempre creemos que una forma de ayudar al prójimo, si bien hay una forma de ayudar es brindándole lo que no posee, creo que también hay muchas cosas que hay que pensar, y realmente entra el discernimiento en nuestras vidas. Dice, arribita en la página 1107, Marcos, hijo mío, Judá, Faquí, Otoniel, Isaías, traed las listas que habéis preparado para entregar en orden todo este cargamento. Y comenzaron a leer el número de los adherentes y de los socorridos de cada pueblo. La Santa Alianza. Pero esto es un espanto, exclamaba. Echáis una fortuna como una lluvia sobre los pueblos. El otoño está terminando y el invierno llega, decía Simónides. En esto conocerán los pueblos que el soberano rey de Israel no construye su trono de oro y piedras preciosas, sino de corazones agradecidos que le bendigan todos los días de su vida. Todos hablaban comentando con grandes elogios el bien que se derramaba sobre los pueblos recargados de tributos y onerosas contribuciones que les empobrecían hasta carecer de lo más necesario para la vida. El único que migraba en silencio era Yahshua, cuyo aspecto no revelaba ni entusiasmo ni desaliento. Seguramente pensaba en que es cosa fácil hacer aceptar una teoría o doctrina a las masas colmadas de donativos de toda especie. Esto es tan común en campañas políticas, ¿no? Todos se vuelven dadivosos. Pero no es el caso de la Santa Alianza. Dice, la ilusión de un soberano, de un libertador, cargado de riquezas y dispuesto a derramar a manos llenas sobre sus pueblos, conquista de inmediato millares de corazones. Mas cuando la ilusión se desvanezca frente a un salvador de almas que proclama el desapego de las riquezas y que su reino no está en este mundo, ¿cuál será el pensar y sentir de esas muchedumbres desengañadas? Tal era el pensamiento que absorbía por completo al joven maestro ante la inmensa cantidad de donativos que la Santa Alianza derramaba sobre los pueblos diezmados en sus haberes. Mi señor, le preguntaba Simónides, ¿podemos decir que cumplimos con el mandato que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Puedes decirlo, Simónides, y dirás una gran verdad, le contestó Yahshua. Te falta averiguar si los favorecidos por tu generosidad serán capaces de amar a su bienhechor como se aman a sí mismos cuando la dádiva haya sido consumida. ¿Con esto me quieres decir, mi señor, que me prepare para la ingratitud? ¿No es eso? Quiero decir que no debemos forjarnos muchas ilusiones por el entusiasmo de muchedumbres que aún no fueran cultivadas en los conocimientos superiores, que hacen amar el bien por el bien mismo,
O sea, se refiere a los conocimientos superiores. Cuando el pueblo hebreo atravesaba el desierto, ¿no murmuró contra Moisés porque disminuyó la abundancia? ¿No clamaron por la esclavitud de Egipto, de que él los había sacado cuando los cargamentos de harina y legumbres se agotaron? Es verdad, oh, y tanta verdad, exclamaban varias voces a la vez. En mi Arabia, decía el Sheikh Hilderín, hay un proverbio muy antiguo que dice: nadie recuerda el río que se ha secado. Y creo que en esto nuestro príncipe de David ha hilado muy fino el hilo de su telar. El anciano príncipe Salum de Loes hizo mención de la ingratitud de su pueblo cuando le vieron perseguido por las autoridades romanas. Árbol caído poca sombra da, dijo el viejo príncipe, y el amor de las muchedumbres, triste reconocerlo, tiene siempre el 100 por 1 de interés. Entonces, ¿hacemos mal en derramar tanta generosidad sobre el pueblo?, preguntó Judá con visibles muestras de desaliento. No hacéis mal jamás en dar al que necesita, contestó Yasua. Lo que estaría mal es que sembráramos el bien con la esperanza de una compensación de amor y gratitud, porque sólo son capaces de estos sublimes sentimientos los espíritus de grande evolución. Es una realidad desde entonces a la actual muy tangible todos los días. ¿Cuántos, en el aspecto, por ejemplo, sociopolítico de nuestra vida, cuántos líderes han quedado en el olvido y que en su época han hecho tanta ayuda, sea por interés político o por interés por el bien mismo, pero dejó de ver la ayuda, dejó de ver el político? Nadie se acuerda de él. Aparece una nueva campaña pomposa y un nuevo político se pone de moda. Y como se dice acá, ¿no? Puedes dar tantos donativos como sea posible, pero la pregunta es si estas almas se van a acordar de su bienhechor cuando ya no haya nada de eso, como pasó con Moisés. Esto es tan cierto en todo sentido y no solo en el sentido económico. Parecería que constantemente vivimos interesados, ¿no? Alguien te interesa porque te puede dar algo, desde información hasta un bienestar material. Desaparece eso, desaparece el interés. Es muy cierto eso y es muy duro. Eso pasaría con el mismo Cristo. Milagros por aquí, por allá, nadie dudaba de su grandeza. Había llegado a otros continentes y cuando se puso en la cruz, no faltó el que dijo: pero si eres el Hijo de Dios, sálvate. Es un estafador, es un charlatán. Si fuera Hijo de Dios se salvaría. O sea, no bastaban los 500,000 milagros, no bastaba su obra de amor. Simplemente ahí bastaba un raciocinio tan limitado, tan miope de la gente, que solo quería ver grandezas y más grandezas para satisfacer su: ah, sí, es el Hijo de Dios. Y entonces pongámonos a pensar, ¿qué es lo que pasa cuando uno de pronto quiere hacer una obra de bien y le das el pan a una persona que sí es necesario, no lo niego, pero se acaba el pan y qué pasa? Tal vez lo que haya que sembrar en este caso es amor, sembrar desapegos, como dice el mismo maestro. Desapego en el sentido, no en el sentido de que no te importe nada la vida, sino capaz de desapegarte de tus propios egoísmos para poder compartir el pan con tu prójimo. Desde ese punto de vista, solo cuando la gente empieza a crecer, llamémoslo espiritualmente, cuando empieza a existir un bienestar emocional, cuando empieza a existir un bienestar, una paz en la persona, cuando empieza a existir una comprensión de lo que es la creación y de su rol en este mundo, desde ese punto de vista, automáticamente las preocupaciones y los egoísmos desaparecen. Y eso es lo que el maestro constantemente predicaba: cultivar el espíritu. Solo cultivando el espíritu vamos a cultivar hombres de bien, que puedan estar más allá de ser después unos ingratos cuando el bienhechor desaparece. Es muy triste, pero es real esa situación. Ya. Vamos a pasar al capítulo en el monte Or, que está en la página 1113.
Y vamos a saltar a la página 1123. En la página 1123. Este capítulo se caracteriza por... Hay un encuentro de Yahshua con Melchor. Y también hay un encuentro de los maestros de divina sabiduría. Recordemos que tanto Gaspar como Melchor ya estaban un poco pasaditos de años y dejaron sus sucesores de lo que sería la escuela de divina sabiduría. Es otra cosa interesante que siempre saco a relucir la parte histórica de esto. Hay una parte más adelante que dicen Arpas que la persona que es feliz materialmente, en muchos casos, no en todos, le interesa un poco el bienestar espiritual. Conozco más de una persona muy cercana a mía que cuando le dices, oye, pero no te interesa saber esa partecita, sí, ¿para qué? ¿De qué me sirve en la vida? Ya, pues te bajonea, ya ahí termina la charla, ¿no? ¿Qué más vas a charlar? Entonces, ¿a qué voy con este comentario? Porque si bien eran los reyes magos muy famosos en nuestra historia, uno dice, suponiendo que eran reyes, ¿qué pasó después con estos reyes? O sea, ¿qué reino gobernaban, por decirlo así? ¿Y qué venía después de ellos? ¿Quiénes serían los que les sucederían? ¿Y qué obra harían en vez de ellos? Si estos reyes vinieron a dejarle a su adoración al niño Jesús según la historia tradicional, imagino que no se descuidarían de él, del verbo encarnado, y que en algún momento se manifestarían de alguna forma. Y con toda seguridad, volviendo a sus respectivos países o lugares de origen, esa información tal vez no debería ser ignorada como para que se continúe con la obra de ellos mismos. Y en este caso, en este capítulo, se reúnen y justamente tratan como que de unir de todas las escuelas de divina sabiduría, dependiendo de la línea, sea de Gaspar, de Melchor, de Baltasar, la de Filón, una sola que a través de la Santa Alianza, con distintos nombres en distintos países, una misma doctrina que pueda ser llevada al mundo. ¿Y a qué se resumía esta enseñanza para los pueblos? Esta ley se basaba simplemente en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre sí mismo. Entonces, dentro de las distintas líneas que manejaban la divina sabiduría, en la página 128, por ejemplo, explican cuáles son los principios básicos de las más antiguas escuelas de divina sabiduría. Y con esto estamos hablando de miles de años, inclusive antes del nacimiento del Maestro Jesús. Obviamente mucha gente puede discrepar de estos principios, pero una vez más simplemente son para el análisis, para tomarlos en cuenta. Estamos hablando de centurias y de milenios por detrás del nacimiento del Maestro Jesús. Y por ejemplo, sus líneas eran las siguientes, o sea, sus principios, en la página 123. 1. La inmortalidad del alma humana y su progreso constante a través de múltiples existencias físicas con el fin de conquistarse su propia felicidad. Ley de la reencarnación. 2. Que la suprema potencia, Dios, es el bien, es el amor, es la justicia y ha grabado en la esencia misma del alma humana el principio eterno que es su única ley. No hagas a otro lo que no quieres para ti. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Los dolores, los males, las llamadas desgracias ocurridas a los seres no son castigos de la suprema potencia, son tan solo consecuencias de las transgresiones del hombre a la divina ley, sino en la vida presente en una anterior. Tan cierto es eso, estamos tan acostumbrados a echarle la culpa de todo a Dios, de todo, nos va mal, Dios, nos va bien, sí, me ha ido bien, soy muy capo, ¿no? Pero te olvidaste de Dios. 3. Para la suprema potencia, Dios, no hay seres privilegiados, porque tal afirmación sería una negación del amor y de la justicia divina que se derrama por igual sobre toda criatura emanada de él. Hay solamente el bien atraído y conquistado por el acierto y rectitud en el pensar y en el obrar. Y en esta época recuerdo, la gente de la iglesia no divulgaba cosas al pueblo porque eso era ponerlos a su altura. Y se creían gente escogida, así como decimos, de sangre azul, y no cualquiera podría ser como ellos, sino qué sentido tendría el sacerdocio. Entonces algo netamente humano, y a raíz de eso que
tanto en esa época como años anteriores, era el motivo perfecto para adulterar las Sagradas Escrituras. Y de esa manera poner al pueblo en su lugar, según ellos, y ellos donde les corresponde, casi semidioses. En el caso cuando el Sanedrín buscaba un Mesías, más de uno se atribuía, que decía, nosotros somos de tal realeza, somos de tal cuna, es el lugar perfecto para que nazca aquí el Mesías. ¿Entiendes? Y así, convencidos, totalmente convencidos. El punto número 4 dice, el alma humana es libre de obrar el bien o el mal. Si obra el bien, conquista el bien. Si obra el mal, atrae el mal. Tan simple como eso. Unos le llaman karma, ley de causa y el efecto. Quinto, la muerte destruye tan solo el cuerpo material y da libertad al espíritu que continúa viviendo ligado por el amor a los que le fueron en vidas físicas sus afines, amigos o familiares, a los cuales sigue prestando apoyo y cooperación en toda obra de bien y de justicia. Son los ángeles tutelares más íntimos de que hablan todas las religiones. Estamos hablando claramente de un alma que ha obrado bien, ¿no? Sexto, sufrimiento eterno no existe ni puede existir, porque la eternidad es solo de Dios, que es bien supremo y todo, absolutamente todo, ha de volver a Él. El sufrimiento, lo mismo en la vida física que después de la muerte, es sólo temporal hasta tanto que la inteligencia que sufre ha comprendido la causa y ha aceptado los efectos como medios de reparar el mal causado. Dice esto, ¿no? El sufrimiento, lo mismo en la vida física que después de la muerte. Mucha gente piensa que al morir se acabaron todos sus problemas, ¿no? Tantos casos, inclusive, que los llevan a nivel de broma, ¿no? Que uno está lleno de deudas y su carta al juez como Condorito, ¿no? Y se autodesencarna. Esa no es la solución. Eso no significa que el otro lado la vaya a pasar mejor. Todo lo contrario, ha interrumpido una etapa crucial que para eso era absolutamente necesaria su materia. Y al no hacer eso, perjudica grandemente su camino evolutivo. Y si no es consciente de eso, porque sí, hay más de uno que no cree en Dios y aunque desencarne, igual no va a seguir creyendo, ok, seguirá su proceso hasta que algún rato, como dice acá, ese sufrimiento es temporal, hasta tanto que la inteligencia que la sufre ha comprendido la causa y aceptado los efectos. Una vez reparados los efectos causados por una mala acción, en el físico o en el no físico, el alma sigue su camino eterno con mayores facilidades y luces debido a la experiencia adquirida. Séptimo, siendo Dios amor supremo, que sólo por expansión de su amor da vida a cuanto existe, sin pedir ni esperar de sus criaturas, sino que sean eternamente felices, se deduce que las faltas en contra del amor deben ser las que atraen al alma más dolorosas consecuencias, y asimismo que las obras de amor, grandes o pequeñas, sean las que le atraigan mayor progreso, mayor conocimiento y mayor felicidad. Creo que esto lo puede decir desde un budista hasta un inclusive cristiano evangélico, pasando por más de una línea religiosa. Esto de, por ejemplo, si obras bien, cosecha el bien. Si obras mal, no es castigo de Dios, está claro. Es lo tuyo. Pasando a la próxima página, la 1125, cuando hablamos, por ejemplo, de las 6 virtudes básicas que exigía Buda para los buscadores de perfección, mediante la unión íntima con la divinidad, decía: 1. La caridad con el prójimo. Aquí no importa en qué pienses, la caridad es la caridad con el prójimo. 2. La pureza de vida en pensamiento, palabra y obra. Listo. Con esto ya te han dicho todo. Si cumples esto, ya estás adentro. Pureza de vida en pensamiento, palabra y obra. 3. La paciencia en todas las circunstancias de la vida. Qué importante para los budistas la paciencia. El maestro te diría, amando a todos por sobre todas las cosas, como al Padre, no tendrías la necesidad de ser paciente. Si bien, por ejemplo, una mamá
al rato se puede desesperar con la guagua, con el bebé. No es una cuestión de paciencia, por encima de eso está su amor. 4. Valor para perseverar en el sendero elegido, no obstante las opiniones diversas del mundo. Este es un punto muy fuerte para todos nosotros. Y es tan curioso cómo nos dejamos influir por el que dirán, inclusive en nuestro camino espiritual, ¿no? 5. La concentración espiritual o meditación, buscando el propio conocimiento y la energía de la eterna potencia. Desde la línea, en este caso, de Moisés, sí también se menciona la palabra meditación y la concentración espiritual, o también lo que se pondría la oración, que es la unión directa con la divinidad. 6. Consagración a la ciencia que nos descubre las obras y leyes de Dios y nos hace útiles a la humanidad. Mucha gente de pronto dirá, ¿qué tiene que ver la ciencia con la espiritualidad y las leyes de Dios con la ciencia? Y para quienes un poco se han enterado o han visitado o han buscado o han leído algo sobre física cuántica, se habla de que esta ciencia es lo que une la espiritualidad con la ciencia tradicional que nosotros conocemos. Entonces, buscando lo más elevado de la ciencia, también estás buscando lo más elevado del Padre. O sea, estás yendo a unirte con el Padre. E inclusive, por el otro lado, cuando más te acercas también por el lado espiritual, también técnicamente podrías estarte acercando a la parte científica. Por ejemplo, para cuando muchas líneas hablan sobre el desdoblamiento, los famosos desdoblamientos, uno se pone a pensar si tiene la capacidad de salir de su materia por una dádiva, con toda seguridad que va a poder ver cosas que mucha gente no se explica. Entonces, técnicamente, ahí podría tener la iluminación para hacer tal o cual invento o para hacer tal o cual curación. Si tiene la capacidad de comunicarse en el astral con los elementales de las plantas, estas le dirán, yo sirvo para tal cosa. Entonces se habrá avanzado para el humano en la ciencia de la medicina. Ambas van ligadas, es súper interesante. Por ejemplo, lo que dice Yaso a la página siguiente, la 1126, dice: ¿cuándo llegaremos a ese radiante estado de conciencia que nos mantenga perfectamente tranquilos ante la idea del éxito o del fracaso? O sea, ser tranquilo más allá de los resultados. No deprimirse, no drogarse, no alcoholizarse, no suicidarse. ¿Cuándo llegaremos a ese radiante estado de conciencia que nos mantenga perfectamente tranquilos ante la idea del éxito, del fracaso? Preguntó a la reunión el príncipe Melchor. Salta un poco y Jesús dice: cuando hayamos logrado poner en práctica los 7 principios de la vida perfecta. Tan simple como eso, y a su vez tan complejo para quienes de pronto no hemos dado grandes pasos en el camino de la evolución espiritual. Estos últimos capítulos de Arpas 2 realmente tienen una información valiosísima. Fácil me demoraría unas 2 charlas por capítulo, pero voy a tener que saltar un poco. Ya. Vamos a saltar al próximo capítulo. No, voy a saltar más. No, aquí nomás. Vamos a la 1138. Esta parte de la página 1138 posiblemente mucha gente no la crea, tiene todo el derecho. Bueno, finalmente tal vez no hemos salido ninguno al astral para poder comprobarlo, y aunque saliéramos, por la magnificencia de estos seres, no creo que los veamos tampoco. Y es que en estas reuniones que sostenían hubo una concentración que ya sería un poco la antesala del inicio de la obra del maestro, y en esta concentración, donde hay un desdoblamiento, se le presentan los 69 Mesías hermanos del maestro. Para quienes no conocen mucho la obra, Arpas 1 comienza
que antes de encarnar el Maestro Jesús en el plano físico, en la tierra, habían otros 69 hermanos suyos, de los cuales solamente una pequeña porción saldría a 200 globos visibles desde la tierra para también hacer su redención respectiva en cada planeta. Y de estos 70 Mesías en total, muchos entre ellos se acompañaban en sus diferentes misiones mesiánicas. Y dice en la página 1138, los dos guías íntimos se desprendieron de los sujetos que les habían servido de instrumentos. Había habido una como canalización, como se dice, y se unieron a la radiante asamblea que como un mar de claridad inundaba el recinto, haciéndolo desaparecer bajo el oleaje de luminosos fluidos. Y Yahshua, plenamente despierto, con admirable lucidez y energía, los fue llamando por su nombre, uno a uno, y cada uno le respondía con el símbolo de su nombre. Imagínense qué evento tan grandioso, en el caso de poder imaginarlo mínimamente. Si el Maestro Jesús, un ser tan grandioso como lo era, imagínense 69 más. Heavies, ¿no? Una radiación hermosa, por lo menos si no creemos en esto, por lo menos para imaginarlo, qué hermoso sería. Y cada uno, su nombre significaba la misión que debía cumplir. Les voy a mencionar algunos porque son 69. Por ejemplo, Venus, famosa Venus o famoso Venus, es un ser, significaba soy un beso del eterno amor, Alfa, bálsamo de la piedad, Shamed, libre de ilusión, Ganma, templo de Dios, Mercurio, fortaleza del eterno. Voy a ir saltando. Saturno, lágrimas de salud, Castor, abrazo del Supremo, Virgo, reflejo de la divina luz, Pollux, siembro la paz. Todos estos Mesías hacían lo que su nombre significa. Por ejemplo, Gimel, plenitud de Dios, Oro, hijo del amor y de la luz, Cap, eterno viviente, Secania, amor piadoso, Reshai, luz de las almas, Palus, palabra que da vida, Aelohim, ola de energía divina, Ariel, aire que apaga incendios, Jejalep, amor compasivo, Saín, la unión es fuerza. Todo eso, estos Mesías posiblemente es lo que iban a ratificar, por decirlo así, en cada planeta en que ellos iban a hacer su misión. Por ejemplo, Shifo, la eterna armonía, Tauro, morir para vivir, Gedulá, siervo de la majestad divina, Keterei, soy y seré, Okmaya, voz de la sabiduría y de la justicia, Jeburaim, muro de fortaleza divina, Malcuadonai, sacerdote del amor, Yedosei, vengo del Dios vivo, Auristún, camino al único fin. Los 69 y a una sola voz diáfana y sonora, dulcísima, dijeron, Yahshua. Y Yahshua contestó, y él de pie, con sus ojos iluminados por una luz viva, contestó abriendo sus brazos como para estrecharlos a todos. Busco el amor eterno. Esa es, o era, en este caso, llamémoslo, la consigna, la misión de el Maestro Jesús. Salto al capítulo próximo, que es la tragedia de Abu Arish. En este capítulo es muy breve, se caracteriza porque Abdullah y Dambiri, que ya lo hemos visto en otros capítulos, encuentran a su padre gracias al Maestro Jesús. Y aquí hay una parte que me ha conmovido mucho, que Yahshua encuentra a un ser, a una persona, entre las grutas, entre los árboles y espinos, y encontraron a un refugiado, y dice así en la página 1142. Encontraron al refugiado tendido sobre su lecho de paja y pieles de oveja, con la mirada fija en la oscura techumbre de su rústica morada. Yahshua comprendió al momento que aquel hombre estaba al borde de la locura. Amigo mío, le dijo sentándose en el suelo a su lado, sé que estás enferma y que tu alma padece angustias de muerte. Quiero que me cuentes tu pena, porque tengo el poder de liberarte de ella y devolverte la paz.
El esenio se retiró discretamente, estaba acompañado. El infeliz miró por unos momentos a Yasua y su mirada era dura y sombría. Eres aún joven, continuó el maestro, y es lástima perder así una vida que puede ser útil a la humanidad. El hombre se incorporó como si lo hubiera picado un áspid. ¿Yo? ¿Ser útil a la humanidad? Antes le daría de comer a una pantera que a un ser humano. Eres un adolescente casi y no sabes lo que me dices. Y se dio vuelta al otro lado como diciéndole, no me hables más. Y Yasua, siempre tan dulce, le decía, vamos, amigo mío, no me des la pena de ver tu pena y no poder remediarla, insistió el joven maestro. Ya sé que hay en la tierra seres perversos y malvados que se gozan en el dolor de sus semejantes, pero esos seres no son toda la humanidad. Yo quiero tu bien. Los solitarios del santuario quieren tu bien y sufren con tu dolor. ¿Por qué, pues, tendrás en cuenta a los malvados que te hicieron daño y no a los justos que buscan tu bien? Sé razonable, amigo mío, que acaso en mi mano ha puesto Dios la copa de tu felicidad y tú la rechazas. ¿Qué me ha gustado de todo esto? Que cuando de pronto nosotros estamos resentidos con algo, no hemos cerrado un círculo, no hemos cerrado una etapa de nuestra vida, echamos pero protestas, seguimos llorando por la de leche derramada, cada vez que nos acordamos de fulano o perengano, y decimos de qué se va a morir él y sus próximas generaciones, no queremos saber nada de esto, y todo nos parece injusto, parecería que todos están cortados con la misma tijera, ¿no? Sean hombres, sean mujeres, sean de tal lugar, de tal región, todos son igualitos. Nadie merece compasión, son así, asá. Y como dice acá, ¿por qué tendrás en cuenta a los malvados que te hicieron daño y no a los justos que buscan tu bien? Porque uno de pronto se empeña en quedarse con la hiel y no buscar la miel. Parecería que nos solazamos en nuestro propio dolor. Incluso creo que pecamos de masoquistas a veces, ¿no? Porque te duele, te pones tu canción cortavenas, te duele más, te agarras tu whisky, te chupas la madre, como dicen, te emborrachas, te farreas, estás peor. Y cuando alguien te busca y te pide ayuda, dices, no, estoy bien así. Déjame en paz, yo sé lo que hago. Y ni bien se da la vuelta la persona que te quiere ayudar, pero ese tal por ¿dónde hay otro whisky? Y solo recordamos, posiblemente haya habido gente no tan buena que sí nos ha causado daño, pero ¿por qué no pasamos esa etapa? ¿Por qué no cerramos ese círculo y decimos, ya ok, ya pasó, perdonemos esto o dejemos en el pasado? Y sí ver el camino que te pueda dar a través de cualquier persona, en este caso del Maestro Jesús, cuando dice, sé razonable, amigo mío, que acaso en mi mano ha puesto Dios la copa de tu felicidad y tú la rechazas. Todo por machito, todo por engreído, por renegón, por frustrado, por víctima, ¿no? Nos encanta ser víctimas tanto, la pose de víctima siempre, y no aceptamos las nuevas oportunidades que nos puede dar a través de cualquier ser, sea un niño, sea un anciano, pero esa oportunidad no la vemos. Este capítulo, como les digo, es muy breve, esa es la parte que he gustado de rescatarla, y pasamos al capítulo final, que es la tierra nativa, que comienza en la página 1148. De aquí cito, vamos a irnos a la página 1152. ¿Por qué es importante para mí este capítulo? Ya que hemos hablado de los mesías, de los guías que tenían misiones en diferentes lugares, uno de los guías del maestro era justamente a Elohim. Y hay también en este capítulo, que se llama La Tierra Nativa, en la página 1152, hay es el año 29 del Maestro Jesús. 29, ya estamos entrando en la parte... Y en una concentración dice, en la página 1152, a la mitad,
En una concentración espiritual profunda que tuvo en el santuario del Tabor, uno de los ancianos, en estado hipnótico, le transmitió la palabra de a Elohim, uno de sus guías, y le decía: ya es la hora. El mundo te espera. La voz de Johanán, como un huracán de fuego, abraza el desierto de Judea, anunciando la hora de la penitencia, de la justicia, de la postrera purificación. Juan el Bautista ya había empezado con lo suyo. Y el guía del Maestro Jesús le decía a él: ya es la hora que comiences tú la tuya. 29 años. 29 años. Chango. Jovencito Jesús. 29 añitos. Dice: tú eres la luz que debe alumbrar sus caminos sombríos, helados, fangosos. Amante divino de la humanidad de este planeta, ella te espera, no vestida de fiesta, sino de inmundos harapos. Está leprosa, está ciega, está inválida. La hora es llegada. Anda, cúrala, sálvala. Es tuya por los siglos de los siglos. Cuando Yahshua recibió esto, se dio cuenta nomás que ya era pues la hora. Había que empezar a entregarse por la humanidad. Y una de las cosas dolorosas de este capítulo es que tiene que decirle eso a su madre, ¿no? Y es una parte dolorosa porque en el alma del maestro había, en la materia del maestro, por decirlo así, había pues un corazón de carne. Entonces, cuando empieza a hablar esto con su madre, empieza a ver el temor muy natural. Y bueno, toda la gente que estaba alrededor empieza a darse cuenta de lo serio que era la cosa. Y hay una parte muy linda en la página 1164, cuando le dice: nadie tocará un cabello de mi cabeza sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Tenlo por seguro, madre mía, y no temas por mí. Esa fe, esa certeza, esa grandeza de saber que mientras a él le toque su misión, nada le iba a pasar, a no ser que el Padre así lo decida. Y una parte que es fuerte a mi gusto, que es a la página 1156, ya llegando al final de Arpas 2, abajito de la página 1156, dice: Yahshua guardaba silencio, rememorando el monólogo que acababa de tener consigo mismo. Pensó en las madres de sus últimas vidas como Mesías, en Valquiria, madre de Antulio, en Evana, madre de Abel, en Devanagoy, madre de Krishna, en Timetis de Moisés y en Maya Devi de Buda. Pobres mártires, exclamó desde el fondo de su corazón, recordando todas las angustias que ellas padecieron asociadas tan íntimamente a su vida eterna. ¿Quiénes son mártires?, preguntó el tío Jaime, que no comprendía la exclamación de Yahshua. Las madres, tío Jaime, las madres de los misioneros de Dios que padecen en su corazón cuando ellos padecen. Estoy de acuerdo que me acompañes en esta primera salida al mundo como apóstol del Señor. Vamos, que yo mismo quiero decírselo a mi madre. Era hora de decírselo a Miriam. Miriam se había retirado a su alcoba, la vieja alcoba donde oró por primera vez al llegar a la casa de Joseph, jovencita de 16 años, donde pasó sus horas de reposo tranquilo y de duras zozobras cuando su niño divino excitaba la persecución de Herodes. Aún estaba allí la cunita de madera de cerezo que Joseph había hecho con tanto esmero para el pequeñín. Y la pobre madre, arrodillada ante esa cuna, reliquia de su pasado, había desprendido de la barandilla delantera, y con la frente hundida en la pequeña almohadita donde él durmió sus sueños de niño, sollozaba desconsoladamente. Yahshua vio desde la puerta este cuadro en la suave penumbra de la tarde otoñal, y en 3 pasos ligeros estuvo también arrodillado a su lado. Sentía destrozarse su corazón en una lucha tremenda, pero en presencia de su madre debía aparecer sereno. Madre mía, le dijo acariciándole tiernamente, no acobardes el corazón de tu hijo
aún antes de haber comenzado a cumplir el encargo del Padre Celestial. Él me manda a abarcar al mundo y tus lágrimas me retienen. Él me manda a amar a todos los hombres y tú me quieres para ti sola. Madre, no puedo, no quiero verte llorar. Ella levantó la cabeza secando sus lágrimas con el borde de su tocado blanco que le cubría. Perdóname, Yasua, hijo mío, este momento de debilidad. ¿Qué madre no lo tiene cuando va a perder a su hijo? Un poco dura la cosa. Paso a la próxima página, a la última, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, me dice la divina ley, continuó Yasua, y yo te llevo, madre, en mi corazón como en un altar florido, donde después de Dios estás tú, para recoger las menudas florecitas de mis ternuras íntimas. Si tú vives dentro de mí por el amor y yo vivo en ti por el amor, ambos somos uno solo en el infinito seno de Dios, que nos exhaló de sí mismo como un solo suspiro, que los vientos de la vida eterna van llevando de uno a otro rincón de esta tierra o de otros mundos habitables, hasta que juntos hayamos corrido tanto que el Padre Celestial nos llame de nuevo a sus moradas de luz, de amor y de dicha, donde oiremos su voz eterna que nos dice a entrambos: venid a descansar en mí de las fatigas de peregrinos eternos, porque habéis amado mucho, os digo, yo soy vuestro descanso, porque habéis amado mucho, yo mismo soy el don que compensa vuestras fatigas y dolores. Podemos aspirar a algo más grande y excelso que ser uno con el gran todo universal que crea y mueve mundos y que en instantes de supremo e incomprensible amor se une tanto a nosotros mismos hasta hacernos sentir su voz en nuestro corazón que nos dice: yo soy tuyo y tú eres mío por toda la eternidad. ¿Comprendes, madre mía, el divino arrebato de amor que arrastra mi alma hacia todos los seres de Dios, como si yo fuera una burbuja de luz escapada de su seno infinito para encender luz viva en todas las almas nacidas de Él? La dulce madre había recostado su cabeza tocada de blanco sobre los hombros de su hijo y le escuchaba en silencio, con un embeleso de éxtasis que le había secado su llanto y aquietado su corazón. Sí, hijo mío, lo comprendo todo y te prometo no obstaculizar jamás tu glorioso camino de apóstol, salvador de hombres. Solo te pido que me permitas seguirte de lejos con mi pensamiento convertido en oración y que el tío Jaime cuide de tu persona en los largos viajes que vas a emprender. Él no estorbará tu apostolado. Concédeme esto, hijo mío, y así mi corazón descansará en la voluntad del Señor. Concedido, madre, concedido a cambio de no verte llorar nunca más. Nunca más, repitió ella, recibiendo sobre su frente el beso puro y santo del Hijo de Dios. Fin del capítulo, fin del tomo 2. Realmente ha sido muy duro para quienes han rodeado al Maestro y al Maestro mismo el inicio de su apostolado, de su gran sacrificio por una humanidad que él inclusive decía: está leprosa, está enferma, y la única forma de que esto pase es sacrificándose con su amor. Lo que en la línea religiosa tradicional entendemos murió por nuestros pecados. ¿Y cuáles eran esos pecados? Justamente transgredir esa ley eterna del Padre. Cuando decíamos al principio, un par de capítulos anteriores, cuando decía: solo esto se transformará cuando nuestros labios no viertan engaños ni mentiras. Esa parte, ¿recuerdan? A eso tenía que llegar la humanidad, tendría y tiene que llegar en algún momento, para que así haya valido por completo, bueno, lo vale, está claro decir, pero por lo menos para que así se cierre el ciclo, se cumpla aquello que el Maestro lo ha iniciado hace mucho tiempo y también hace 2000 años. Ha sido muy duro para él, porque por más encarnación divina que haya sido, estaba en un cuerpo humano y pues con, como decía, ¿no?, con un corazón de carne allá adentro que temblaba de emoción, de tristeza, de dolor, como lo describe la autora, de ver a su madre llorando, de ver que Dios estaba por encima de todo, incluido ella, su madre, y que su apostolado era para todos y no para una sola persona.
Miriam lo comprendió así y Miriam lo siguió en sus oraciones antes, durante y después. A partir de aquí comienza Arpas 3, donde ya comienza la obra del maestro, donde alcanza plena facultad de toda su magnificencia en ese entonces, donde se lanza fuerte con el apostolado y donde ocurre lo que ocurrió, donde vemos realmente la malicia en el ser humano, el retraso en el ser humano, pese a tener un ser tan grandioso al lado, pero aún así era parte de este gran plan divino para que con su crucifixión pueda este mundo polarizar esa fuerza negativa con una fuerza tan grandiosa de amor como la que era del Maestro, para que el planeta pudiera salvarse, para que nuestros pecados puedan ser limpios en ese entonces y hasta hoy. Bueno, queda un largo camino todavía recorriendo Arpas 4 y Arpas 5, porque después de toda la apoteosis del Maestro viene la dura tarea para sus 12 apóstoles y para el resto de sus amigos y seres queridos que se encargarían de difundir su palabra en los próximos milenios. Es un libro hermoso. Este libro, Arpas 2, tiene muchas enseñanzas, al igual que todos los libros, y espero que les haya gustado. A quienes no lo han leído, ojalá los motive a leerlo, y toda la obra, en el caso de Arpas Eternas, y como les decía siempre, la gran complementación que se tiene con el libro Moisés y con Orígenes de la Civilización Adámica. Quiero agradecerles por su compañía en todos estos meses, en este último año y medio que me han acompañado desde Llave de Oro, y que si el Padre así lo dispone, estaremos el próximo año también con Arpas 3, no sé si 4 y 5, pero mínimo 3, ¿no? Así que sea pues la luz del amado Maestro en todos sus corazones, en sus almas, en sus mentes, y que en esta época pues esa luz descienda con mucha fuerza para que ese niño nazca en esa cuna que es nuestro corazón. Gracias.